¿Se ve? Sí, doctor. Muy buenas tardes, señores alumnos de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la patología de cuerpo uterino, en la cual vamos a hablar de miomatosis uterina y lo que es la clasificación FIGO. Como introducción, podemos decir que la miomatosis uterina es un tumor benigno más frecuente del aparato genital femenino. Tumor estrógeno dependiente que se origina en el músculo liso uterino. 5 al 10% se asocia a infertilidad, pero como causa única no supera el 2 al 3%. Quiere decir que este tumor, mientras que la mujer esté con exposición a las hormonas, en este caso el estrógeno, ese tumor, si es que realmente lo tiene, va a ir creciendo. Puede ser de manera rápida o de manera lenta. Y esto va a ocasionar infertilidad. ¿De qué manera? Por ejemplo, si hay un mioma submucoso, el huevo cigoto puede anidar, no puede porque se encuentra este mioma submucoso y no permite la adhesión. Más frecuente en mujeres de la tercera y cuarta década de la vida debido a que el 90% se van a diagnosticar entre los 35 a 54 años. 20% de anomalía cromosómica, translocación de cromosoma 2 y 14, trisomía 12 y mutaciones en los genes GMY y GMY. Presentan diferentes tamaños únicos o más frecuentes que pueden ser múltiples, chiquitos o pueden ser uno grande y únicos. El objetivo, dar a conocer a los alumnos los estudios más recientes y con la mejor evidencia en el significado clínico de los miomas uterinos en cuanto al diagnóstico oportuno, así como la mejor evidencia posible acerca de las diversas modalidades de tratamiento de las pacientes con miomatosis uterina. Bien, ante eso vamos a tener que hablar primero sobre la anatomía, en la cual el útero es una estructura hueca, casi sólida, con un peso de 70 gramos y una cavidad uterina promedio que llega hasta los 10 mililitros. ¿Cuáles son las partes del útero? Tenemos aquí lo que es el fondo uterino, el cuerpo uterino o llamado también segmento superior. Este segmento superior o cuerpo es el más grueso, debido a que tiene gran cantidad de miocina y gran capacidad contráctil cuando hay un trabajo de parto. Luego, bajando, tenemos una estructura que se le llama istmo. En una mujer no grávida, este istmo se va a encontrar entre el cuerpo y el cuello y tiene una medida de 1 centímetro de ancho. Pero cuando la mujer está gestando, se le llama útero grávido. Este istmo, conforme va creciendo el útero, va formándose lo que es el segmento inferior. Y este lado es adelgazado y que tiene escasa contractibilidad. Es aquí donde se hace la incisión cuando se hace una cesárea. Y luego el cuello posee una nula capacidad de contracción. No hay acá tejido o cantidad de miocina, por eso que esto solamente tiene tejido conectivo, ya que teniendo esto es lo que tiene que dilatarse, porque si los dos estuviera, tanto el segmento superior como el cuello, tuviera gran cantidad de miocina, ninguno de los dos cedería y por ende el cuello no podría abrirse. En cambio, el cuello, como tiene capacidad nula de contracción porque tiene la presencia de tejido conectivo, es por esa razón que el segmento superior o cuerpo del útero, al momento de que se contrae, facilita, en la cual va a borrar, quiere decir que va a desaparecer y luego va a dilatar. Las capas del útero tenemos tres. Si vemos de aquí, de afuera hacia adentro. Afuera, perímetro porque cubre el perímetro, llamada externa o serosa. La parte media, o llamada también muscular, porque está conformado por el miometrio. Y la parte interna, o llamada también mucosa, es el endometrio.
Histológicamente el útero tiene fibras longitudinales en su parte, lo que es a nivel de miómetro por debajo del perimetrio. Esas son fibras longitudinales que se van como longitud. Y en su parte interna y baja, que está en relación con el endometrio basal, que se encuentra acá, esas son las líneas musculares longitudinales. Y en el medio, donde ocupa todo el miometrio, es fibra circulares. Ahora entramos en lo que es la definición. ¿Qué es un mioma uterino? Son tumores benignos, como pueden ver aquí, constituidos principalmente ¿por qué? Por fibras musculares lisas, ¿de dónde? Del miometrio, y que contiene además tejido conjuntivo como elemento sostén. La denominación más correcta es la de leiomioma, pero se designa también con los nombres que se puede conocer, en la cual se le dice mioma, fibroma, fibromioma o fibroide. Es los mismos, son sinónimos. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia aumenta con la edad y se ve del 20 al 50% de todas las mujeres. En la premenopausia, una incidencia de leiosarcoma es del 0,23% y en la posmenopausia menos de 2%. Quiere decir que esta miomatosis uterina solamente se va a dar lo que es en la mujer en edad fértil. En la etapa temprana, antes de la menarquia, rara vez puede haber, y en el posmenopáusica, rara vez también puede ver. Etiología, factor iniciador que responde a la transformación de las fibras miometriales normales en tumoral es desconocida, pero recientes publicaciones han demostrado alteraciones genéticas en el cromosoma X. ¿Cuál es un factor indicador de la transformación de esta fibra miometral? ¿No? El responsable de este factor iniciador es el cromosoma X, ya que va a producir una alteración genética. Esto se desconoce el gen específico causal, el cromosoma X, pero el 50% tiene anomalías citogenéticas. Hormonas esteroideas es por la exposición de estrógeno como la progesterona que se hayan involucrado en el crecimiento tumoral. No todas las mujeres lo desarrollan, eso hay que saberlo siempre. Lo que sugiere que los estrógenos y progesterona por sí solos no son los únicos factores relacionados con la genesis. Esto involucra factores promotores. Factor de crecimiento, crecimiento epidérmico y similares a la insulina. El factor beta es transformación y crecimiento, la proteína relacionada con la hormona paratiroidea y factores de crecimiento unida a la heparina. Otro de la etiología es la matriz extracelular. Los miomas contienen grandes cantidades de matriz extracelular formada por colágeno, proteoglicanos y fibronectina. La matriz extracelular de los miomas contiene casi el 50% de proteínas colágenas, que pueden ser del tipo 1 y 3. ¿Qué encontramos en una anatomía patológica? Macroscópicamente pueden ser miomas únicos o múltiples, de diferente tamaño. Pueden ser redondeados o esféricos. Y es de consistencia dura. ¿Por qué de consistencia dura? Porque está formado por tejido muscular. A diferencia del mioma, como el mioma es un aumento de la célula del endometrio, se le llama hiperplasia. Y por ser célula, es de consistencia no dura, sino de consistencia blanda. Están separados del miometrio inmediata por una capa de tejido areolar, pero que no constituye una verdadera cápsula. Tienen coloración blanca o rosada o gris con vetas nacaradas. Miren aquí, macroscópicamente, como es un tumor benigno, tienen cápsulas, o sea, son encapsulados. La vascularización de este tumor benigno es a nivel periférico. Por tal motivo, la parte central del bioma es susceptible a cambios degenerativos. A la superficie de un corte son lisos, son sólidos
y son de color rosa pálido. Si hacemos un corte histológico y vemos el microscopio, los miomas están compuestos de fibras musculares lisas. Miren, que acá tenemos las fibras longitudinales lisas, que algunos patrones se pueden estar entrelazados. Las células son uniformes y tienen distintas cantidades de tejido conectivo. Cuando esto se manda a patología, ¿qué encontramos? Células uniformes de músculo liso y con un patrón, miren aquí, de remolino. Este es su patronomónico de una miomatosis uterina en cuanto a la anatomía patológica. ¿Por qué es el remolino? Porque eso se genera en el miometrio y la fibra muscular del miometrio, ¿qué cosa es? Redonda. Frecuencia. Son los tumores más comunes de origen uterino en la mujer. Es la patología pélvica más frecuente palpada dentro de la pelvis. La incidencia exacta no se conoce aún. Está presente en el 20 a 25% de la mujer en edad reproductiva y se estima que una de cada 4 o 5 mujeres que sobrepasa los 35 años tiene mioma. ¿Por qué? Porque cuando una mujer es nulípara, no hay años de exposición al estrógeno, o sea, no lo puede cubrir, entonces sigue en exposición y cuando la mujer hasta los 35 años no tienen hijos debido a que no han querido tenerlo o qué otros factores puede tener, ahí es donde el útero, ¿no?, va a alterar la célula y va a producirse lo que es el mioma uterino. ¿Se puede encontrar fuera del útero? Sí, sobre todo los miomas subserosos, incluyendo trombos uterina, vagina, ligamento redondo y útero sacro y vulva. Más frecuente de útero y de todo el tracto genital, incluso es la neoplasia, que aparece con mayor frecuencia en la especie humana. Como es benigno, porque está encapsulado, aparece como una neoplasia con mayor frecuencia. Según la edad, puede haber mioma antes de los 20 años, es raro, excepcionalmente antes de la pubertad. El 90% de casos se da entre la mujer que tiene 35 a 54 años y tiene una frecuencia en mujeres nulípara o infértiles porque sigue la exposición de estrógeno. Cuando hay la gestación o el embarazo, al verlo son 9 meses más 6 meses de lactancia, son 15 meses por niño que la madre se va a cubrir. Pero si no se cubre y hace su vida cotidiana, nadie me garantiza que ese mioma que ha crecido pueda seguir creciendo y desarrollar pues, molestias como el sangrado y el dolor. Mayor incidencia, como le dije, entre 35 y 45 años, presente en la nulípara, porque si no han tenido un corte de exposición. Obesidad y sobrepeso. ¿Qué tiene que ver la obesidad y sobrepeso? Recuerda que por cada grasa obtenida van a ser convertidos en estrógeno y va a tener efecto estrogénico. Condiciones que aumentan la exposición a estrógeno durante la edad reproductiva: menarquia temprana y menopausia tardía. Quiere decir, si la primera regla ha venido a los 10 años y la menopausia se le ha retirado a los 55, estamos frente a 55, no, exposición al estrógeno. En cambio, cuando una mujer ha tenido su menarquia a los 15 y una menopausia que es a los 45, estamos hablando de 30 años, a diferencia del anterior. O sea, hay menos exposición y menos factor de riesgo para que desarrolle miomatosis. Los tumores ováricos productores de estrógeno también es otro factor de riesgo, infesta de alta dosis y por tiempos prolongados de hormonas orales. ¿Por qué? Porque las hormonas, los anticonceptivos oral combinados tienen estrógeno y eso también puede ser como factor de riesgo para que desarrolle el mioma. La clasificación de miomas son de tres. El 50% son intramurales, o sea, ¿qué significa intramural? Que se encuentra en el miometrio. Los submucosos crecen hacia el interior de la cavidad endometrial, ¿no?, y oscilan entre un 5%. Y los subserosos que
crece por fuera de la cavidad endometrial y fuera del útero, no, tiene una incidencia del 45%. Los miomas intramurales están ubicados dentro de la pared uterina, o sea, en el miometrio. Es la variedad más frecuente. Cuando son de gran tamaño, producen deformidad sostenible. Uno de ellos, ¿cuál va a ser? Es que desvía la línea endometrial. Los miomas submucosos están localizados por debajo del endometrio. En este caso acá tenemos un mioma grande que está localizado por debajo de la submucosa. Se puede este mioma, como tiene un pedículo, esto se puede torcer, ¿no? Por dentro o puede que salga y se produzca como un aborto, o sea, como un mioma abortivo. De base amplia, se distorsiona la luz uterina al momento que está en la cavidad y no permite visualizar. Crece hacia el interior de la cavidad endometrial, puede deformar la cavidad uterina, sobre todo la línea endometrial, cuando son de gran tamaño. Pueden ser pediculados, cuyo tallo al fondo de la cavidad uterina o el tallo es largo que protruye al orificio o conducto cervical y cae hasta la vagina. A eso se le llama mioma abortivo. Acá una breve clasificación antes de ver la clasificación de Figo. Según la clasificación de Wasteger del año 93, se dividen los miomas submucosos en tres tipos. El cero, que el mioma está en su totalidad de la cavidad uterina, pero está sostenido mediante un sesil o un pedículo. La de tipo 1, este mioma submucoso tiene una extensión intramural menos del 50%. Quiere decir que no está llegando a ocupar el miometrio. El nivel 2, el mioma tiene una extensión intramural, es más grande del pequeño, que es el mioma intramural, entonces va a ser mayor del 50%. Los miomas ulcerosos crecen por fuera de la cavidad endometrial, por fuera del útero, y eso va a protruir hacia la cavidad abdominal. Esto puede conllevar a que la paciente pueda tener una torsión por el mioma. Son lesiones móviles que se confunden con tumoraciones ováricas. Estos miomas ulcerosos, según la superficie uterina, pueden ser sesiles o pueden ser pediculados. Sesile cuando más de la mitad del volumen del mioma se encuentra en el espesor del miometrio y el resto sobresale en la superficie uterina. Los pediculados cuando la totalidad del mioma es independiente del útero y solo un pedículo delgado le sirve de soporte, a eso se le llama pediculado. La clasificación de miomas según la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia. El omioma submucoso que vemos acá puede ser pediculado intracavitario. El submucoso tipo 1, como ven acá, miren, tiene menos del 50% de entrada al miometrio. El tipo 2 ya tiene mayor 50%, en la cual puede esto estar dentro del mioma, o sea, la pared intramural. Cuando es del tipo 3, como ves, es netamente intramural y está en contacto con el endometrio. ¿Qué tipo de endometrio? Endometrio basal. El quinto, como pueden ver aquí, subseroso mayor del 50% que se encuentra en la parte intramural. El mioma tipo 6, subseroso menor del 50%, vemos acá, miren, menor del 50%, que va a estar desarrollándose de forma intramural. De tipo 7 es el inverso del cero. Acá está por fuera y esto a su vez está rodeado por un pedículo.
El ginecólogo de turno, si es que lo evalúa esta paciente y ve un mioma, la cirugía es la extracción de este mioma. La de tipo 8 es que se localiza en cualquier lugar, puede ser en el ligamento redondo, puede ser en el ligamento ancho. Y esta variación de mioma según la FIGO que tiene 2-5 son cifras separadas por un guión. La primera precisa la relación de cuál, del endometrio, y la otra precisa la relación de la serosa. ¿Dónde se localizan los miomas? Principalmente intramural, acá en el fondo uterino, en la cavidad endometrial, mioma subseroso que está por fuera del cuerpo uterino, los miomas también subseroso pediculado y los miomas submucosos que van a deformar la línea endometrial. En cuanto a porcentaje y frecuencia, en el cuerpo tenemos subseroso, sesilia y pediculado que equivale a un 20%. Intramurales, submucoso, sesi y pediculado, 75% para intramural y submucosa, sesi y pediculado, 5%. A nivel del cuello quedaría el sesi pediculado con una incidencia de 0.5%. A esto que se encuentra en el cuello uterino y va a salir por el orificio cervical externo mediante un pedículo, a eso se le llama mioma abortado. Cambio degenerativo. Los miomas son objeto de gran variedad de fenómenos degenerativos. Algunos tienen significado clínico, pero la mayoría son hallazgos patológicos. La primera en la cabeza es la degeneración hialina, degeneración quística, atrófica, calcárea, séptica, cuando hay infección pus, esta degeneración carnosa, degeneración mixomatosa y degeneración sarcomatosa, degeneración grasosa y degeneración necrótica. Esos son los 10 cambios degenerativos de los miomas al estudio histopatológico. Vamos a hablar de uno por uno. La degeneración hialina es el tipo más común de mioma que está presente en casi todos los miomas. Se localiza o se ocasiona, perdón, por el crecimiento de elementos fibrosos, el cual lleva a una hialinización sobre estos sitios. En la degeneración quística sigue a la licuefacción de las áreas hialinas, se desarrollan cavidades que contienen el líquido. Y la degeneración atrófica sucede a la posmenopausia y después del embarazo. La calcárea, frecuentemente en posmenopáusica, en miomas subserosos causados por obstrucción circulatoria, que provoca precipitación y depósito de sales de calcio o de carbonato y fosfato de calcio. Degeneración séptica por insuficiencia circulatoria que puede provocar necrosis central del tumor, o sea que no llega oxígeno. Seguido por infección y hacerse sintomático, dolor, hipersensibilidad y fiebre, por lo general es secundaria a un foco séptico genital y extragenital. La degeneración carnosa ocurre más frecuente en el embarazo por cambios necróticos, es de un color rojizo, es aséptico pero esquemático, evaporación isquemia y hemólisis local. El otro tipo de degeneración rizomatosa se deposita en grasa, en particular en los elementos musculares, y a esto va a predecir o se va a convertir en una degeneración hialina o degeneración quística. Y ojo aquí, casi el 0.1-0.5% de miomas con cambio degenerativo como la sarcomatosa, estos van a progresar a la malignidad. El cuadro clínico. Los síntomas de los miomas varían de acuerdo a su localización, al número, al volumen y a sus complicaciones. Y puede ser, miren, de tres tipos. El primero puede ser sangrado, puede alterar incluso en el ciclo menstrual. Y esto es muy peligroso porque cuando la paciente presenta sangrado vaginal, ¿qué es lo que le va a bajar? Le va a bajar la hemoglobina. El dolor, que es un dolor que si es un mioma pediculado puede doler. Y la compresión, si el mioma prácticamente se encuentra en la cavidad y puede comprimir estructuras vecinas que se encuentran en la región pélvica. ¿Cuál es el cuadro clínico? Como le digo, es el sangrado, que es el síntoma más común.
puede ocurrir cualquier patrón de la hemorragia uterina normal. Lo más típico es la menstruación prolongada y excesiva. Cuando hay una paciente que te dice, doctor, cuando voy, tengo menstruación, me sale abundante, a veces mojo 8, 9 o 10 paños. Hay que preguntarle si tiene ecografía anteriores donde le puede haber diagnosticado mioma. Menorragia, sangrado entre periodos y puede ser irregular y por consiguiente, si hay sangrado que pasa con la hemoglobina, disminuye. Y va a producir la anemia por sangrado abundante que causa deficiencia de hierro. El dolor, un mioma sin complicaciones no produce dolor, está ahí quietito, si tiene 1, 2, 3 centímetros no va a pasar nada, dejarlo ahí, pero si son grandes se pueden torcer. El dolor agudo de los miomas es por torsión del pedículo, sobre todo los miomas subserosos, y puede producir infarto progresivo. El dolor tipo calambre es de miomas pediculares porque hay una torsión sobre su pedículo y ocasiona bastante dolor. La dismenorrea es producido por los intramurales. Los mismos intramurales, al momento que viene la menstruación, siempre va a producir dolor. En las grandes tubulaciones, el dolor se puede irradiar tanto a la espalda o a las extremidades inferiores por compresión nerviosa. Hay también dolor durante el coito, dolor lumbar y dolor intenso a la menstruación. La compresión cuando los miomas son grandes, ¿no? Cuando miden más de 6, 7, 8 centímetros, dan la sensación de pesantes pélvicos, es decir, que van a obstruir algunos órganos que se encuentran en la cavidad pélvica. Y si está por decir a nivel de la vejiga, a nivel del cuello que va a estimular el esfínter, va a tener la gana de orinar frecuentemente. O viceversa, también va a tener la gana de tener una vejiga repletada. Cuando ocurre eso, aparte de lo que le he nombrado, va a haber polaquiuria y retención urinaria. Luego, si esto va regresando y va a comprimir en la parte posterior, sobre todo a nivel del recto, va a producirse dificultad para defecar y constipación. Y si es a nivel del tracto superior, va a producir presión asintomática con hidronefrosis, o sea, va a obstruir la salida de la orina a nivel de la pelvis renal. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Efecto del mioma sobre el embarazo o gestación. ¿Qué puede producir en la primera mitad del embarazo? El aborto tardío. Luego, en la segunda mitad del embarazo va a producirse una restricción de crecimiento intrauterino y distosia de presentación. ¿Por qué? Porque este mioma que está acá, por ejemplo, va a alterar que la estática fetal se pueda acomodar, pero también no podemos dejarlo no, así. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, es mejor hacerle una cesárea. En el parto y puerperio, inercia uterina y hemorragia puede ocurrir. Aumenta el riesgo de infección puerperal debido a que hay una masa ahí que en cualquier momento desarrolla sangrado y el sangrado se puede infectar. El diagnóstico, el examen pélvico bimanual. Mioma submucoso, vamos a palpar un útero crecido, pero simétrico, ese es cuando ya está gestando. Los miomas subserosos se encuentran separados del útero si están pediculados. Miomas cervicales o miomas pediculados submucosos pueden observarse a través del orificio cervical. Acá tengo un organigrama en la cual ponemos síntomas sospechosos de bioma, menorragia, dolor y signo de compresión. Se hace la exploración física haciendo un tacto, una observación bimanual, luego pedimos una ecografía, si es positiva, el diagnóstico de mioma, si es negativa, derivación para RM, luego biopsia e histeroscopía, y para otras causas orgánicas. El diagnóstico para el mioma es la ecografía o el ultrasonido vaginal. Tiene un 95-100% de sensibilidad. Es el método más útil, ya que posiblemente se puede determinar su tamaño, localización y muchas complicaciones. Entonces, tenemos que hacer siempre su ecografía transvaginal.
Luego también hacer la toma de una histeroscopía, en la cual se coloca un tubito a nivel vaginal y visualizamos internamente. Por ejemplo, tenemos acá un mioma submucoso pedicular. Se hace acá el corte y esto sale de la cavidad uterina. Si entramos por vía laparoscópica, se van a ver más frecuentemente los miomas subserosos. Son- Estos miomas son tan grandes que con el tiempo esto se puede ir torciendo. El diagnóstico diferencial para cada uno de esta patología es a nivel de los anexos, neoplasias ováricas. La gestación, que nos permite también sospechar, la masa tubo-ovárica inflamatoria, en este caso la epipsis, que hay un acceso en tercer grado, la adenomiosis, que son tejido endometrial dentro del tejido endometrial, adherencias de piplo intestino por factor infeccioso, carcinoma endometrial, carcinoma cervical, ambos que están ya con diferencia de los miomas. ¿Por qué? Porque hay sangrado y hay que saber diferenciar el tipo de sangrado. Las hiperplasias y pólipos endometriales. Hiperplasia es el aumento de las células, ¿de cuál? Del endometrio. Y si hay aumento de las células, va a producir los pólipos. Hemorragia uterina disfuncional, esto te está dando por desbalance hormonal que tiene cada mujer. Y por último, la endometriosis, que son tejidos endometriales que se van a encontrar en el anexo de la mujer. Las complicaciones en el embarazo se van a producir en el segundo y tercer trimestre. Los miomas pueden aumentar de tamaño y son frecuentes las degeneraciones rojas, o sea, las carnosas. Durante el trabajo de parto puede haber distocia de contracción, distocia fetal y bloqueo del conducto de parto. En las complicaciones de las no embarazadas o no gravidad puede producir una anemia. A veces hay biomas que están sangrando, a veces tiene una hemoglobina una paciente de 13 a 14, cuando llegan a la emergencia con sangrado les toma y llega prácticamente a 10. Pareciera que no está, este, pareciera que la paciente estuviera con las menstruaciones irregulares. Entonces va a producir la anemia, obstrucción urinaria o intestinal, transformación maligna, torsión, infección, ruptura y lesiones o ligadura ureteral durante la cirugía. Complicaciones de los subserosos son la torsión del pedículo más el infarto hemorrágico y necrosis. Dolores abdominal bajos puede ver con signos de irritación peritoneal. Intraligamentarios comprimen úteros y vasos sanguíneos, desplazan las trompas y ovarios y se confunden con un tumor ovárico. Complicaciones de las intramurales. Proliferan en la porción central del miometrio, simétricos y esféricos. Los de gran tamaño o múltiples ocasionan cambios importantes en la forma del útero. O sea, el mioma intramural te va a producir en longitud y en anchura. Los submucosos comprimen la luz uterina, o sea, no va a dejar visualizar cuando se coloca vía histeroscópica. Producen desgarramientos anormales del endometrio, menorragia, y dismenorrea. Los signos y síntomas están en función a su tamaño y situación anatómica. ¿Cuál es el tratamiento para, en este caso, si no hay síntomas como dolor o sangrado, la conducta va a tener que ser expectante? ¿Por qué? Porque los miomas generalmente crecen lentamente después de la menopausia, por lo que el tratamiento expectante es una buena opción. ¿Por qué? Porque ya no hay exposición al mioma y el mioma ya no va a crecer, se calcifica y ahí nomás queda. El tratamiento médico, los análogos de la GnRH. Y en este caso se va a hacer el acetato de leprolide. ¿Qué causa eso? Reducción a nivel de la hipófisis de la FSH-LH por retroalimentación positiva. Los efectos secundarios causados por el hipoestrogenismo son cefalea, bochorno, sequedad vaginal, depresión y osteoporosis. En este caso, un tratamiento médico para el mioma
Yo particularmente no le daría. ¿Por qué? Porque por su efecto hipoestrogenismo. Y cuando una paciente tiene efecto hipoestrogenismo, ¿qué nos conlleva? A que la paciente pueda desarrollar menopausia precoz. Otros agonistas de la GnRH que es el cetotide, que va a inhibir los receptores hipoficiales de la GnRH y causa declinación de FSH y LH. El efecto rápido provoca una duración corta del tratamiento y efectos colaterales. Otros son los inhibidores de la aromatasa, que es el letrozol. Esto va a inhibir directamente la síntesis del estrógeno y va a producir rápidamente un estado hipoestrogénico. Son una prometedora terapia, pero que todavía sigue en estudio. Terapia androgénica reducen el tamaño de leiomiomas y sintomatología, pero tienen muchos más efectos adversos. adversos. Si a pesar de eso, entonces yo logra concentuar la consulta médica, ¿no? En este caso pasaríamos a lo que es la tratamiento quirúrgico, o sea, una miomectomía abdominal. ¿Qué consiste? Se hace una incisión en la pared del útero y se va pelando así como si tuviera uno pelando una naranja mandarina, se va pelando y extrayendo. Y fíjese de qué color es blanco, blanco nacarado. Al tener una cirugía abierta, hay alta incidencia de formar adherencias. Uno de los tratamientos quirúrgicos es la miomectomía histeroscópica, diseñado para un mioma submucoso. Pueden utilizarse instrumentos como tijeras, técnicas de electrocirugía mono o bipolar, morceladores, láser, etc. La tasa de embarazo para una miometría histeroscópica es del 81%. Tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, aparte de la miomectomía abdominal, vamos a hacer una miomectomía laparoscópica. ¿Y qué consiste? En hacer tres incisiones en la pared abdominal y se coloca dos tenazas para poder manipular y hacer la extracción de la miomectomía. Menos adherencia, tasa de embarazo desde 20 se incrementa hasta 81. Si a pesar de eso continúa y no hay ningún tipo de respuesta, se puede optar a una histerectomía abdominal total. La histerectomía es la extirpación quirúrgica del útero o matriz que le llama a una persona, pero no es tan simple como parece en esta definición. Puede haber pérdida excesiva de sangre, por lo tanto, en ocasiones requiere la necesidad de una transfusión de sangre. Había tratamiento que era la embolización de las arterias uterinas, pero ahora ya no se usa eso. ¿En qué consistía eso? En colocar inyección intravascular a agentes esclerosante como el COL, polivilínico y el BVPA. Esto produce una degeneración aguda de los miomas por obstrucción de los vasos que irrigan a los miomas. Entonces, esto al hacer la embolización que va a producir dolor, pero si hacemos esto, esto se va a tender a formar como émbolo. Entonces, puede producir un efecto adverso que puede disparar émbolos y puede ser perjudicial. Actualmente, a medida de que se ha detectado esto, ya no se recomienda en mujeres en edad fértil. Aspecto a considerar. Tenemos para iniciar el tratamiento médico síntomas que presente. Si la paciente presenta dolor, presenta sangrado, tenemos que considerar qué tipo de tratamiento, que puede ser desde un tratamiento médico, usando, por ejemplo, para evitar el sangrado, el ácido tranexámico y un nivel de acuerdo que puede ser cualquiera, celecoxib u otra cosa más. No. Y se puede dar el tratamiento. La edad de la paciente, si es una mujer en edad fértil y el mioma tiene los síntomas anteriores ya descritos, se puede optar por una miomectomía. El tamaño del tumor, el tumor del mioma que se encuentra localizado en el miometrio, para operar tiene que medir más de 5 centímetros.
Y si la paciente tiene una necesidad de salir gestando, no se le puede practicar la histerectomía, sino la miomectomía. Muy bien, jóvenes, un mensaje a la conciencia, dichoso el que estudia para aprender, el que estudia para enseñar, pero más el que lo hace para curar. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguien ahí con vida? ¿Puede escucharme? Sí, Sí, doctor, doctor. sí se escucha. Doctor, una consulta. ¿Qué relación tendría los miomas con un embarazo de, por ejemplo, una mujer que sea añosa? ¿Eso aumentaría en gran medida lo que es una amenaza de aborto o es viable un embarazo aún teniendo un mioma? Dependiendo de la localización del mioma. Si es un mioma subseroso, no va a producir nada porque el mioma está por fuera. Si es un mioma intramural, si es un mioma intramural, este, puede que al momento de la gestación puede llegar a las 37, 38 semanas, pero no puede ser candidata para un parto vaginal porque cuando hay contracciones, las fibras musculares se contraen y sobre todo a nivel del cuerpo. Pero si hay un mioma localizado ahí, lastimosamente no va a poder. Y si es un mioma submucoso y se produce, por decir, el coito, se produce la fecundación, pero no logra anidarse a nivel endometrio, puede producir un aborto, que puede ser incompleto o completo. A veces hasta incluso la mujer ni siquiera se da cuenta. Entonces, si tiene vivo la paciente, si es chiquito, puede tranquilamente puede tener hijos. Pero si es un mioma que ya tiene más de 5 centímetros y está consangrado, lo recomendable es que no lo tenga, porque puede que lo pueda perder. Ah, ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Hay alguien ahí con vida? ¿Pueden escucharme? Sí, sí, doctor. Sí, se le escucha. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, se da por terminar la clase correspondiente el día de hoy.